Este curso trata con la introducción de distintas técnicas numéricas destinadas a resolver problemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Pero esto se hace con el objetivo de poder tener conocimientos conceptuales y también conocimientos operativos, de modo de resolver problemas de modelación asociados a la ingeniería, más específicamente problemas de modelación matemática. Entonces resulta pertinente comenzar dando una introducción sobre el concepto de modelación y luego en particular algunas de las características de lo que constituye la modelación matemática. Esta introducción la vamos a desarrollar a través de las ocho cuestiones que hemos planteado en esta diapositiva, de modo que iremos dando un desarrollo a cada una de ellas en lo que sigue. Vamos a empezar tratando de dar una definición del concepto de modelo, es decir, ¿qué es un modelo? Bueno, podríamos dar esta definición simple. Un modelo es un sistema artificial que trata de simular el comportamiento de un sistema real. Podemos distinguir dos componentes de un modelo. Por un lado están las condiciones específicas que tiene el sistema, que bueno, hay que caracterizar a través de distintos tipos de información que se proveen sobre él. Y luego están los forzantes que actúan sobre ese sistema, que de alguna manera constituyen la influencia del mundo exterior a ese sistema. Tanto los forzantes como los condicionantes tienen que ser especificados, de alguna manera constituyen datos de entrada del modelo. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo? En última instancia, es el que provee la respuesta que tiene el sistema cuando sobre él actúan los forzantes para las condiciones específicas del sistema. Eso es lo que llamamos resultados. Entonces, esquemáticamente podemos representar al modelo como un conjunto de datos de entrada que caracterizan al sistema y a sus forzantes, como un procesador que es el que representa justamente los procesos que se producen en el sistema, y finalmente lo que es la salida del modelo, que son los resultados, es decir, la respuesta del sistema a esos datos de entrada. La segunda cuestión que nos planteamos es ¿para qué se utiliza un modelo? Y bueno, podemos responder a esto diciendo que la idea es que provea las respuestas de ese sistema a ciertos forzantes hipotéticos de interés bajo condiciones específicas del sistema. Y esto, digamos, en esencia, constituyen escenarios hipotéticos que, digamos, no tienen una realidad física, y justamente utilizamos el modelo para ver qué va a pasar en esas circunstancias que no han ocurrido, digamos, físicamente. Aquí podríamos hacer una distinción entre dos tipos de usos, uno que podemos decir que es para diseño y otro para gestión. El uso para diseño es cuando lo que vamos a hacer es un poco un cambio en el sistema, es decir, vamos a generar condiciones futuras no existentes en esos sistemas
aplicando forzantes que son conocidos, que ya han actuado sobre el sistema actual. Entonces, digamos, en el fondo justamente lo que queremos ver es cómo va a responder el sistema bajo el diseño de esas condiciones futuras. El uso para gestión, en cambio, podríamos pensarlo como que se van a, digamos, a preservar en principio las condiciones actuales, pero queremos ver qué sucedería frente a la, digamos, aplicación de forzantes proyectados, es decir, forzantes o que no han ocurrido o que nunca han sido registrados. Vamos a mostrar un par de ejemplos de uso para diseño. El primer ejemplo trata sobre las inundaciones en la cuenca del río Salado de la provincia de Buenos Aires. Acá vemos parte de la cuenca, una zona que se llama A1, y ahí se ven las obras que se diseñaron en su momento para aliviar las inundaciones, que constan básicamente de canales y obras de control. Entonces el objetivo del modelo que se desarrolló en realidad para toda la cuenca es ver cómo estas obras pueden aliviar, este tipo de obras pueden aliviar las inundaciones. Entonces se hace una comparación entre condiciones sin obras y condiciones con obras. Para ser más específicos, en realidad lo que se hace con el modelo es hacer ensayos para distintas dimensiones de las obras. Así después se puede cruzar con un análisis económico para determinar de alguna manera un óptimo en base a algún criterio específico. En este mapa para toda la cuenca del Salado se colorean las zonas inundables con distinta frecuencia, que de alguna manera es un indicador del riesgo de inundación, y eso se digamos, cuantifica a través de este indicador, que es el tiempo de retorno, que sería como una frecuencia media en la cual se producirían estas inundaciones. Entonces acá se muestran a 2 años, cada 2 años en la zona celeste, luego cada 5 a la celeste se le suma esa zona verdecita, y cada 10 años a las 2 anteriores se le suma la zona naranja. Este es el escenario sin obras, y bueno, en consecuencia representa justamente la situación crítica que se quiere de alguna manera administrar, gestionar para tratar de minimizar los efectos de esas inundaciones. En este mapa ya se representa la situación cuando se construyen lo que se llaman las conducciones primarias, las principales, en la zona más relevante de la cuenca, la zona más productiva de la cuenca. Entonces se ve como en torno, esas zonas que se blanquean son las zonas que están servidas de alguna manera por estas conducciones primarias que permiten efectuar un, digamos, un desagüe a través del río Salado y finalmente hacia el río de la Plata. En este tercer mapa se ve cómo la implementación de conducciones secundarias, sobre todo en la zona alta, produce un alivio adicional, digamos. Entonces estos son los distintos escenarios que se van ensayando en cuanto a alcance de las obras, y como decía antes, también hay para cada una de estas situaciones también uno puede hacer algunos análisis de qué sucede para distintas dimensiones de esas obras. El segundo ejemplo es el diseño del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.
Como ustedes saben, el canal de Panamá es un canal artificial que une el Atlántico con el Pacífico, justamente en Panamá, y muy importante como ruta de navegación. Y esto fue digamos, un trabajo para hacer el diseño hidráulico del tercer juego de esclusas, que sería una nueva boca de entrada y salida para ese canal, para buques de mayor tamaño. Acá el objetivo era efectuar un diseño hidráulico con la máxima eficiencia hidráulica, y eso quiere decir reducir al máximo las pérdidas energéticas que se producen en el sistema durante el llenado y el vaciado de las esclusas, de modo de disminuir el tiempo de pasaje de los buques, porque eso tiene un enorme impacto económico, es decir, en el costo. Aquí se muestra algunas de las componentes hidráulicas que fueron diseñadas con mucho detalle, por ejemplo la trifurcación o el divisor de flujo, que luego ahí arriba se indican sobre un esqueleto del sistema de llenado y vaciado de las esclusas. Y esto fue hecho entonces con modelación numérica, probando distintos diseños, un poco por prueba y error, y de alguna manera haciendo un análisis criterioso del comportamiento para hacer mejoras, hasta lograr para cada una de estas componentes un diseño que se consideró satisfactorio. Las líneas coloreadas que se muestran representan líneas de corriente, es decir, líneas de flujo, y los colores se asocian a distintos valores de la velocidad. Hacia el rojo son velocidades mayores, hacia el azul son velocidades menores. Y bueno, donde se ven algunas recirculaciones, esas recirculaciones a los fines de la performance del sistema se consideran pérdidas, porque es una energía gastada en dar vueltas, cuando uno lo que quiere es que el agua vaya lo más rectilínea posible. Pero bueno, estos diseños que se muestran acá, de todos modos, eran los que mostraban la mejor performance en cuanto a pérdida energética. Ahora se muestra un ejemplo de uso para gestión. En este caso, de lo que se trata es de alguna manera predecir cuál va a ser el comportamiento futuro del Río de la Plata bajo sudestadas para distintos escenarios de cambio climático. En realidad la sudestada es el fenómeno que produce, digamos, inundaciones en la zona costera del Río de la Plata y en particular en el área metropolitana de Buenos Aires. Y entonces acá la idea es ver cómo esas inundaciones se pueden ver afectadas tanto en extensión como en duración bajo las condiciones hacia las cuales va cambiando el clima, digamos, con los efectos de lo que se llama el cambio climático, que es, que está así expresado, pero que lo que significa es el cambio climático provocado por la acción antrópica. En la animación de la derecha se ve la modelación del Río de la Plata y de gran parte de la plataforma continental, donde se está simulando cómo se desarrolla una sudestada, digamos, cómo cómo se van propagando los altos niveles de esa onda que van penetrando en el río, y entonces allí es donde producen el efecto más crítico debido a la densidad poblacional. En este mapa se muestran
las zonas afectadas por una sudestada que tiene un tiempo de recurrencia de 10 años. Recuerden que esto es una indicación del riesgo, es como una frecuencia media que ocurriría cada 10 años. Y lo que se grafica acá es la altura de inundación sobre el terreno, ¿sí? Que va desde el azul y se va yendo hacia los celeste, verdes, amarillos, naranja, finalmente rojo. Bueno, acá vemos las zonas un poco más críticas, ubicados hacia el conurbano sur, en zonas cercanas a La Plata y en la zona del Tigre. Esto para el escenario de línea de base, que en este estudio fue la década de 1990, es decir, de 1990 al año 2000. Esta es una proyección de cómo se vería la situación en un escenario de 2030, que hoy día no parece tan lejano, bajo una cierta, digamos, evolución de los forzantes del cambio climático, porque eso no deja, por eso se llama proyección, no deja de ser bajo ciertas hipótesis. Pero en todos los casos, siempre lo que se verifica es que bueno, va a haber, digamos, un incremento de estas alturas de inundación debido a varios efectos que tienen que ver con el incremento del nivel medio del mar, tiene que ver con un cambio en la posición del anticiclón del Atlántico Sur que hace más frecuentes los vientos del este o más intensos los vientos del este. Bueno, algunas de estos fenómenos combinados en ese escenario proyectado nos dan esta diferencia cuantitativa respecto del escenario de línea de base. Este es el mapa para el escenario proyectado de 2070, que obviamente nos da todavía aún mayores alturas de inundación. De todos modos, siempre está claro que cuanto más lejos proyectamos, más incertidumbre hay respecto de la posibilidad de que se dé este escenario. Pero bueno, de todos modos, estas modelaciones, aún con sus limitaciones, bueno, es de lo único que nos podemos agarrar en la medida en que querramos tener una visión estratégica de lo que le pueden pasar a algunas de las zonas costeras y que en consecuencia eso puede influir en varias tomas de decisión respecto del desarrollo urbano. Podemos hacer una distinción entre dos tipos de modelos, los denominados físicos y los modelos matemáticos. Los modelos físicos, como su nombre lo indican, son una representación física del sistema real, pero a escala, en general a una escala más chica, aunque en algunos casos puede ser justamente al revés. Por su parte, los modelos matemáticos son una representación virtual del sistema. Y esto se efectúa a través de ecuaciones matemáticas. Los modelos matemáticos de interés para el presente curso son aquellos que podemos denominar modelos matemáticos de procesos, y que eso significa que están basados digamos, en teorías, leyes físicas, y que en última instancia se plasman en ecuaciones diferenciales. La contracara de esto serían los modelos matemáticos empíricos, en los cuales lo que se desarrollan son, digamos, relaciones entre variables obtenidas por experimentación, pero no necesariamente con una teoría. Cabe aclarar que incluso en los modelos matemáticos de procesos siempre existe algún empirismo para cerrar el modelo, pero esto
esas leyes empíricas generalmente se refieren más a procesos de detalle y tienen una consistencia mucho mayor que las leyes empíricas digamos, a gran escala. A título de ejemplo, aquí se muestra un modelo físico del vertedero del lago Gatún en Panamá, digamos, que es el que ha surgido con la construcción del canal. Sobre la derecha arriba se ve lo que es una imagen del prototipo. Entonces se observa la reproducción con similitud geométrica que se hace a una escala reducida en el laboratorio. En la figura de abajo se muestra para el mismo problema su modelación matemática. Este es un caso en el cual se hace un estudio combinado, modelo físico y modelo matemático, que es una estrategia para tratar de alguna manera reducir incertidumbre, es decir, obtener algo más de certidumbre sobre algunas tomas de decisión a nivel del diseño. En este caso era el diseño de algunas mejoras en la capacidad de, digamos, evacuación de este vertedero. Los colores que se observan en la figura del modelo matemático están representando rangos de velocidades, yendo de la gama del azul, que son velocidades bajas, a la gama del rojo, que son velocidades altas. Ya hemos hablado de este problema más arriba, estudios de las sudestadas bajo la acción del cambio climático. Lo que estamos haciendo acá es simplemente mostrando las ecuaciones del modelo matemático, donde que esto está hecho en dos dimensiones espaciales, ya que las distancias longitudinales de modelación son muy largas en comparación con las profundidades, con lo cual solo se resuelven las velocidades medias verticales, que se llaman U y B en cada dirección. H es la profundidad, X y las coordenadas, T el tiempo, y lo que tenemos acá son las ecuaciones de balance de la física para este problema. La primera ecuación representa la conservación de la masa, o más estrictamente la del volumen, porque se considera que el fluido es incompresible, y las otras dos ecuaciones son las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento en la dirección X e Y, es decir, de alguna manera la generalización de la segunda ley de Newton. Y entonces estas son las expresiones del modelo matemático, las ecuaciones diferenciales que hay que resolver. Cada término de esta ecuación se puede interpretar como uno de los procesos que tienen lugar en el sistema. Y, por ejemplo, para hacer una asociación con lo dicho antes, donde aparecen, por ejemplo, esos tau F, que es la tensión de corte ejercida por el viento en la superficie del agua, o tau S, que es la tensión de corte ejercida como resistencia por el fondo, y incluso esas T, XX, TXY, etcétera, que es el tensor, o sea, es un tensor que está representando tensiones efectivas por la turbulencia. Todas ellas están necesitando de alguna formulación empírica para que el modelo cierre, pero como se ve, se hace ya a una escala menor, es decir, una escala de cada mecanismo en particular una vez identificado. La cuestión de qué expresan los modelos matemáticos de procesos, de alguna manera ya la venimos comentando anteriormente, pero bueno, lo reafirmamos una vez más.
esas ecuaciones del modelo matemático de proceso son la expresión de principios de balance de la física. Acá ponemos masa, fuerzas, energía. Yo hablo de la física en general, pero obviamente en alguna circunstancia pueden aparecer algunos procesos, por ejemplo, de tipo químico, físico-químico, etc. Aquí abajo se presenta la ecuación de conservación de la masa o del volumen, como hemos dicho más estrictamente, que a veces se llama ecuación de continuidad, para un análisis unidimensional, por ejemplo, de un flujo de agua en un canal, tal como se representa a la derecha con una tajada. Y ahí está diciendo algo muy sencillo, fíjense que es muy fácilmente interpretable. Por ejemplo, si multiplicamos, digamos así, por el delta x, entonces el término de la izquierda sería lo que varía, el primer término sería lo que varía el volumen de agua contenido dentro de ese volumen de control, y a la derecha quedaría la diferencia de caudal, o sea, el segundo término, mejor dicho, sería la diferencia de caudal, y a la derecha, en el segundo miembro, sería la inyección de caudal. O sea que eso está diciendo que el caudal neto de entrada, es decir, entrada menos salida, lo que produce es un aumento del volumen de agua almacenado en ese volumen de control. O sea, lo que hacen las ecuaciones diferenciales en última instancia es expresar matemáticamente algo que podemos describir en palabras, como balances de la física. Para ilustrar mejor algunos de los conceptos vertidos, aquí desarrollamos el ejemplo de un modelo matemático simple, digamos, que es el caso de la oscilación que se produce en un resorte cuando tenemos una carga, digamos, en su extremo, y lo apartamos del equilibrio y lo hacemos oscilar. En este caso, el balance, hay que hacer un balance de fuerzas, digamos, y hay dos fuerzas actuantes, una es la aceleración de la gravedad y otra es la fuerza elástica de restitución del resorte. Ahí lo que hemos llamado respectivamente P, que es el peso, y Fr, que es la fuerza de restitución. Fíjense que en el gráfico está dibujado lo que era la longitud original del resorte y luego una longitud que se ha extendido, que ha crecido en un delta L debido a la presencia del peso. Entonces esto, en principio habría una posición que es la de equilibrio entre las fuerzas, en que esas dos fuerzas son iguales. Y si lo apartamos de esa posición, ya dado que la fuerza de restitución depende de justamente cuán estirado está el resorte. Entonces, apartándolo de ese punto de equilibrio, justamente se genera el desequilibrio que va a desembocar en oscilaciones. La ecuación diferencial para este problema es la conocida ecuación del oscilador armónico, donde I es justamente el apartamiento de la posición de equilibrio del sistema. Y entonces K por I es la expresión de la fuerza de restitución, que esa es una ley lineal empírica justamente, que se puede verificar experimentalmente. Y bueno, esa capa, ese K, mejor dicho, es una constante, a veces se llama constante del resorte, digamos, que justamente es lo que es una caracterización de la fuerza que se ejerce por unidad de apartamiento. Y M es la masa que tenemos en el extremo del resorte. Suponemos que la masa del resorte es despreciable frente a esto, que obviamente si la pasamos
si multiplicamos por m, el primer término sería masa por aceleración, de modo que esto está diciendo fuerza igual a masa por aceleración, ni más ni menos. Esta ecuación diferencial tiene una solución cerrada, bien conocida, es una oscilación de tipo sinusoidal. Bueno, acá la expresamos como I, el apartamiento, ¿no es cierto?, en función del tiempo es igual al apartamiento inicial en tiempo cero por el coseno de omega t, y omega es la frecuencia angular de oscilación que resulta igual a raíz de k sobre m, es decir, depende tanto de las características del resorte como de la masa que está colgada del resorte. Y ahí en el gráfico se muestra la interpretación de esta solución, que son lo que me va dando las distintas posiciones de la masa m en función del tiempo. Todo modelo matemático necesita ser validado. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Pero digamos, en definitiva, la validación significa hacer una comparación de la predicción que nos provee el modelo matemático con mediciones experimentales. Para este caso particular, por ejemplo, podemos pensar que se han hecho una serie de mediciones de los instantes en que pasa el peso que está colgando del resorte por la posición inicial. Entonces, en el gráfico se ven para cada pasada cuál fue el tiempo que se midió, digamos, desde que empezó el experimento, es decir, desde que se larga, desde que se suelta el resorte de su apartamiento inicial. Entonces todos esos, digamos, esos redondelitos estarían representando las determinaciones experimentales. Por otro lado, en el gráfico se muestra una recta, digamos, que sería el lugar geométrico esperado de pasada, digamos, de los tiempos de pasada, de los instantes de pasada de ese peso, de acuerdo al modelo matemático. Y entonces, bueno, aquí lo que se trata de representar es que obviamente puede haber apartamientos que en principio lo podríamos digamos, asignar, podríamos pensar que eso está, digamos, asociado a errores experimentales, en primer lugar en la determinación de ese tiempo, dado que, como se representa ahí, esto está presentan como apartamientos de tipo estocástico a un lado y a otro. Pero digamos, en definitiva, un acuerdo de este tipo se puede considerar más que satisfactorio como para validar el modelo y mostrar que en realidad está reproduciendo satisfactoriamente la respuesta del sistema. Bueno, podemos hacer una distinción entre lo que podemos llamar el modelo matemático elemental y el modelo matemático completo de nuestro sistema. En el elemental la idea es representar solo los procesos dominantes, es decir, los que determinan realmente cualitativamente la respuesta del sistema. Entonces ahí solo nos quedamos realmente con lo de primer orden, despreciamos todo el resto de los procesos. Este es un ejercicio interesante porque la resolución del modelo elemental se puede hacer a veces de manera muy directa, incluso a veces analítica, y sirve para tener una comprensión del porqué de las respuestas del sistema, y también para un diagnóstico inicial eventualmente sobre las características del
y el alcance del problema que queremos resolver, a partir del cual entonces uno puede tomar algunas decisiones en cuanto al futuro curso de acción, es decir, si podemos pasar directamente a intervenciones o si todavía es necesario, por ejemplo, hacer estudios adicionales con un modelo completo. El modelo matemático completo, en cambio, ya tiene incorporado todos los procesos significativos, es decir, los modelos matemáticos siempre tienen un alcance, es imposible y en definitiva innecesario incorporar todos los procesos físicos que se pueden producir. Hay algunos que realmente tienen una influencia despreciable, de modo que solo hay que incluir aquellos que son significativos, es decir, que tienen algún peso en la respuesta cuantitativa del sistema. Y estos modelos completos pues sí sirve para una toma de decisión final. Para ilustrar este tema podemos volver a nuestro problema simple del resorte. Nosotros habíamos planteado ahí un modelo matemático que nos daba como solución una oscilación sinusoidal, que es una oscilación que no se atenúa nunca. Ahora, en la práctica, y de alguna manera representa el balance entre las fuerzas dominantes aquí, que ya las hemos identificado, que son el peso y la fuerza de restitución. Ahora bien, en la práctica uno finalmente, en la medida en que pasa el tiempo, realmente va a terminar observando que esto no oscila perpetuamente, que hay una disipación energética que va haciendo que la amplitud vaya disminuyendo. Entonces, el siguiente paso para completar este modelo, para ir a un modelo completo, sería introducir también una fuerza de rozamiento, y entonces ahí sí poder ya explicar esa diferencia cuantitativa que si no estaríamos observando con las observaciones. Y ahí, por ejemplo, se representa en este gráfico lo que sería la solución original, sin el rozamiento, el azul, y lo que sería una solución ya incorporando la fuerza de rozamiento, que va a ir explicando esa atenuación, es decir, representando mejor la solución desde el punto de vista cuantitativo. Algunas consideraciones respecto de lo que consideramos procesos significativos que tienen que estar incluidos en nuestro modelo matemático completo. En primer lugar, es muy importante entender que eso no solo depende del sistema, sino del problema que queremos resolver en relación a ese sistema. O sea, en otras palabras, podemos decir que un mismo sistema, para un mismo sistema podemos plantear distintos modelos matemáticos, dependiendo de cuál es el problema a resolver. Entonces, ambos dos son los que condicionan cuáles son los que tenemos que incluir como procesos significativos. En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta que un modelo no es más que un artefacto que nosotros construimos o implementamos con el objetivo de contestar algunas preguntas en relación a cómo está funcionando el sistema. Entonces, esto es quizás la forma más simple, más práctica y más adecuada de entender lo que es un modelo, porque entonces nos pone en primer lugar la necesidad de formular esas preguntas, formular bien cuáles son las preguntas que queremos contestar. Solo cuando tenemos en claro eso, entonces sí podemos pasar a decir, entonces para este sistema voy a plantear este modelo matemático. Llegamos entonces al
a la cuestión de la resolución del modelo matemático, es decir, cómo obtener la solución o soluciones que surgen de ese modelo. Y bueno, de más está decir que la resolución en forma cerrada, la obtención de soluciones, digamos, analíticas, solo aplica a casos muy simples, muy escasos. Bueno, eso ha sido lo que ha disparado la necesidad de recurrir a estrategias diferentes, y ahí es donde surge el tema de la resolución numérica de estas ecuaciones, las ecuaciones diferenciales, que en última instancia hoy día se termina utilizando como herramienta ingenieril gracias al auxilio de la computadora digital. Justamente este curso apunta a proveer conceptos y herramientas básicas para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales que bueno, son en definitiva digamos, formas listas para luego ser implementadas en la computadora para su resolución. La cuestión final que vamos a abordar es la de lo que podríamos llamar certificación del modelo matemático, sobre lo cual hemos hablado algo, pero vamos a profundizar un poco, digamos, estableciendo que esa certificación opera a través de la comparación con datos medidos en el sistema real. En última instancia, ese es el objetivo, pero esto se hace, podríamos distinguir en este proceso de certificación tres pasos. Un primer paso que podríamos llamar el de validación del modelo, seguido luego de la calibración y la verificación. El paso de validación del modelo consiste en mostrar que para un cierto escenario de observación, el modelo es capaz de reproducir en forma satisfactoria la respuesta medida, observada del sistema. Entonces este es un primer paso fundamental. Eso está de alguna manera implicando que hemos tenido en cuenta todos los procesos significativos que llevan a la respuesta del sistema para el problema específico que estamos estudiando. La etapa de calibración del modelo es, podríamos decir, una etapa de ajuste fino, para lo cual lo que se hace es justamente producir algunas variaciones, algunos ajustes en parámetros del modelo para tratar de mejorar el acuerdo cuantitativo con las mediciones. Entonces ya el modelo estaba validado, pero este ajuste, esta sintonía fina, permite reproducir con mayor precisión las observaciones. Bueno, ¿cuáles son esos parámetros que podemos ajustar para calibrar el modelo? Bueno, generalmente son esos parámetros de tipo empírico que hemos hablado, que justamente es donde aparece el empirismo a nivel de algunos procesos, y que entonces generan incertidumbres porque esos son valores que surgen de simplemente una base de datos de conocimientos, de experimentaciones, de mediciones de campo, etcétera, tales como, por ejemplo, el coeficiente de rugosidad, que se utiliza en el caso de cuando uno está modelando corrientes de agua, o el coeficiente de biodegradación,
cuando uno está modelando justamente algunos procesos de decaimiento de alguna sustancia. Bueno, en última instancia es donde entra esta incertidumbre empírica y que en consecuencia es lícito proceder a hacer esos ajustes. Un paso adicional importante, a veces no es posible, pero sí es recomendable, es el de la verificación de la calibración, que la idea aquí es, una vez validado y calibrado el modelo, efectuar su aplicación a otro escenario de observación distinto del que se usó para validar y calibrar. Y entonces ver que el modelo reproduzca la respuesta del sistema con una precisión que es comparable. Entonces eso da un grado de certidumbre mucho mayor al modelo.